peribronquial, perialveolar. El que está en la membrana alveolo-capilar se llama intersticio alveolar. Si tenemos 700 millones de alveolos, pues tenemos 700 millones de espacios intersticiales y por lo tanto ese es el intersticio alveolar, que es el que ataca precisamente el COVID en este momento. Y tenemos el intersticio subpleural, el que está pegado a la pleura visceral, el que está muy pegadito. Como ya vimos nosotros, hay enfermedades que afectan más al intersticio subpleural, otros que afectan más al intersticio axial, otros al intersticio alveolar. Dígame tres patologías que afecten más al intersticio alveolar. 1, el SIRA. 2, las neumonías atípicas, la neumonía por COVID. ¿Sí? El edema agudo pulmonar cardiogénico. Dígame 3 patologías que afecten más el intersticio subpleural. Todas las enfermedades de la colágena, principalmente, son las que afectan más este tejido subpleural. Dígame 3 patologías o 4 patologías que afecten el intersticio axial. Pues el que tú quieras, el cáncer pulmonar, las neumoconiosis, la tuberculosis miliar, las micosis, todo lo que son la fibrosis pulmonar idiopática. Esos son los que afectan este espacio. Díganme cuál es la definición de neumopatía intersticial. La neumopatía intersticial es un síndrome clínico radiológico funcional, ¿sí?, que se caracteriza por comprometer difusamente el parénquima pulmonar, afectando primordialmente al intersticio, cualquiera de ellos, el axial, el subpleural, el alveolar o en predominio de uno de ellos, y a la larga afecta también los espacios alveolares y produce lesiones en las vías aéreas periféricas. Es decir, es una alteración completa del intersticio pulmonar en este síndrome clínico funcional, clínico funcional radiológico y el diagnóstico pues se hace histopatológicamente. Habíamos dicho que había más de 280 causas que producen este problema y ya las habíamos revisado. Habíamos dicho que a mí lo que me interesa, si yo te pregunto cómo se clasifican las neumopatías intersticiales difusas en primarias y secundarias. Las primarias es la fibrosis pulmonar idiopática y la secundaria, agentes agresores conocidos y agentes agresores o enfermedad de etiología desconocida. Esto no se los perdono en el examen, doctores, para que se lo aprendan. De una vez aquí, la fibrosis pulmonar idiopática es aquella cuando no sabemos en sí qué fue lo que lo produjo, pero sí existe. Y existen, cuando menos que me diga 5 variedades de ellas. Una que es el Hamann-Rich, la de predominio descamativo, la usual, la bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, ¿sí? Y otras que con ustedes no me interesa que se las aprendan. Bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, Hamann-Rich, que es la rápidamente progresiva, la descamativa, la de predominio linfocítico y la descamativa y ahorita Alzheimer se me fue la otra, ahorita te lo digo. Estas son las que son las idiopáticas. Y de agentes conocidos y desconocidos, pues son los que habíamos visto en agentes conocidos, lo que son las neumoconiosis, lo que son inhalación de gases y humos, de medicamentos y radiaciones. Habíamos dicho que también venenos, infecciones, aquí entra el COVID, las neumonías atípicas, las micosis, la tuberculosis. El alergia, el reflujo gastroesofágico, el edema agudo pulmonar, la uremia crónica y las neoplasias. Es decir, que si yo te pregunto, dime 5 agentes agresores conocidos en la neumopatía intersticial, me tienes que decir cualquiera de estos que están aquí. Agentes de etiología desconocida. Con las puras enfermedades de la colágena vasculares, es decir, las enfermedades del tejido conectivo, me voy a ir a ellas y me regreso. ¿Cuáles son? Pues las que habíamos dicho, cualquiera de ellas, el artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la dermatomiositis y poliomiositis, el síndrome de Sjögren y la enfermedad mixta del tejido conectivo y otras. Entonces, estas son las que producen este tipo de proceso.
¿Cuáles otras enfermedades son de etiología desconocida? Pues tenemos a la sarcoidosis, a la histiocytosis X, a la hemorragia alveolar con las vasculitis. Habíamos dicho que las vasculitis que más afectan son las que afectan a la microvasculatura y a los vasos de pequeño calibre, como el Chur-Strauss, el Genon-Choley, el anticuerpos antimembrana basal, o también llamado Budd-Pastur, entre otras. De estas otras, el síndrome, las enfermedades hereditarias en las cuales tenemos a la neurofibromatosis o von Recklinghausen, a la esclerosis tuberosa, a la fibrosis pulmonar idiopática familiar, enfermedades metabólicas de depósito, ¿sí? Y hemosiderosis pulmonar. Habíamos dicho que todas las enfermedades que hemos comentado a los 220, todas unas son agudas, otras son subagudas y otras son crónicas. Y todas ellas van a tener ese síndrome radiológico clínico funcional, en las cuales es como recorrer un camino de 0 a 100. Y habíamos dicho que el comienzo de la enfermedad es 0 y el final de la enfermedad, que es en 6 años, lo más crónico que hay si no le das tratamiento, es la fibrosis con panalización. Entonces habíamos dicho que vaya comparación, pero para que no se te olvide, es como poner un pollo rostizado o un pulmón a rostizarse. Primero está completamente crudo, medio crudo, sancochado, cocido, bien cuecido y tatemado. Es decir, que la inflamación es en los primeros 50% del camino, y la fibrosis es el otro 50% progresivo hasta hacer una fibrosis terminal. Y aquí entran las fases radiológicas que ya vimos, aquí entran las fases clínicas. Lógicamente, si es un síndrome clínico radiológico funcional, vamos a tener que aquí va a haber menos síntomas, menos disnea, menos actores crujientes. Aquí está completamente ya disnea, tos, y ya se desenmascara la enfermedad que lo está produciendo. Desde el punto de vista radiológico, tomográfico, aquí van a tener los datos de ¿qué? De vidrio de lustrado, micronodular, macronodular. Y acá vamos a tener lo que es retículo nodular, reticular y quística o panal de abeja. Clínicamente, pues aquí va a tener una disnea a medianos pequeños esfuerzos, disnea de reposo y disnea de reposo con oxígeno, aún así con disnea polipnea. Entonces, estas son la evolución de una enfermedad. Hay unas que son rápidamente progresivas, como es ahorita el que tenemos en boga, lo que es el COVID. El COVID llegará al kilómetro 10 y el paciente o se recupera o se muere, tristemente. Entonces, en etapas ya avanzadas, la distorsión o remodelación de la arquitectura pulmonar es completa y la destrucción de la unidad alveolo capilar también. Por lo tanto, es un proceso restrictivo que se va haciendo cada vez más severo conforme va avanzando la enfermedad. De la fisiopatología, habíamos dicho que sin tanto rollo, hay un agente agresor que puede ser interno, o sea, intrínseco, extrínseco, o sea, agente conocido, desconocido o idiopático. Esto que va a ocasionar, tanto en el intersticio alveolar como en el axial y en el subpleural, acúmulo y activación de macrófagos y linfocitos T. Y esto que produce una liberación profusa y caótica de mediadores inflamatorios. Esto que va a ocasionar coparticipación de otros sistemas de daño celular. Esto cambia en el número y tipo de localización de las células del parénquima, y esto va a producir una neumonitis y una alveolitis. Esto sería, doctores, el 50% de la enfermedad, sería 50%, esa fase inflamatoria. Si el proceso sigue, entonces sigue la fase masiva fibrótica, es decir, hay liberación de ¿qué? De factores quimiotácticos de fibroblastos, depósito de colágeno anormal, y esto va a producir una fibrosis masiva, y esta fibrosis masiva va a ser una distorsión completa tanto de las vías aéreas como del intersticio, y esto se va a caracterizar por destrucción del epitelio y el endotelio, y esto va a ocasionar cavidades quísticas como si fueran cavernas. Y esta es la tercera fase o fase terminal de fibrosis con distorsión completa del parénquima pulmonar. Habíamos dicho que los factores de riesgo son múltiples,
el tabaquismo, el reflujo, exposición a polvos de madera y metal, mutaciones de genes. Habíamos dicho, doctores, esta sí puede ser pregunta de examen. La mutación del gen cromosoma 7, 11, 7 y 5, en donde tiene que ver esta telomerasa transcriptasa reversa y esta proteína activadora de sustancia, la GTPasa, en la cual es un potente potencializador de la fibrosis. Aquí lo tenemos en gráfica, cómo está esta situación cuando son externos, como les había comentado a ustedes, la alveolitis alérgica extrínseca. Llega el factor al macrófago, o también la infección o el humo de tabaco. Esto va a producir a nivel del alveolo producción de interleucina 1, interleucina 6, otros factores, ¿sí?, que tienen que ver precisamente también, como es el factor estabilizador de células de granulocitos y macrófagos, los cuales se ven alterados y estos van a estimular la médula ósea. Esto va a producir, pues, progenitores de granulocitos, células presentadoras de antígenos, células epiteliales y células endoteliales, que estas a su vez pues van a estimular a otros factores quimiotácticos, como es el factor derivado del estroma celular, como es el factor de crecimiento del endotelio vascular, factor de crecimiento de fibroblastos o el factor de crecimiento de hepatocitos, aunque sea acá en el pulmón, y estos pues van a producir la inflamación y posteriormente la fibrosis. ¿Cuál es el resultado de este proceso? Pues de múltiples y recurrentes agresiones al epitelio respiratorio y al intersticio en un individuo genéticamente predispuesto, acuérdate, factor 1157, resulta en una activación anormal de las células alveolares e intersticiales, desencadenando la liberación de mediadores inflamatorios que inducen a la formación de fibroblastos y focos de miofibroblastos. Eso lo vimos ahora cuando fuimos al Congreso Europeo, al ERS, en el 2015. Entonces, este ciclo repetido de activación de lesión endotelial va a ocasionar que los neumocitos tipo 1 se vean alterados, haya fibroblastos, haya caveolina 1 y telomerasas, que son potentes destructores y formación de fibroblastos. Por lo tanto, la proliferación de células mesenquimatosos residentes, hay una atracción de fibroblastos circulantes promoviendo la transición epitelio-mesenquimatosa, secreción excesiva de componentes de la matriz extracelular por fibroblastos, principalmente colágena, que le ocasiona fibrosis y destrucción de la arquitectura pulmonar. Habíamos dicho que el que sí me interesa que lo recuerden, doctores, es el papel del factor de crecimiento, del crecimiento transformante beta. Este factor de crecimiento, factor de crecimiento transformante beta, que es el orquestador y perpetuador del proceso fibrótico, tiene que ver con el tratamiento, porque hay que bloquearlo. Este factor de crecimiento transformante beta es una de las principales citocinas fibroblásticas secretada por los macrófagos alveolares, las células activadas del epitelio alveolar, los neutrófilos, fibroblastos y miofibroblastos. Este factor de crecimiento transformante beta estimula la formación de fibroblastos vía factor de crecimiento derivado de plaquetas. Promueve la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1B y la interleucina 3. Y todas estas perpetúan el proceso fibrogénico. El disparador que ocasiona la liberación incrementada de la lesión repetida y crónica del epitelio alveolar. Esas son ahora sí que las funciones del factor de crecimiento transformante beta, que por eso es el orquestador y perpetuador del proceso fibrótico. Entonces, este factor de crecimiento transformante beta promueve la transición del epitelio mesenquimatoso, como ya le dijimos, y junto con este factor de crecimiento derivado de plaquetas, actúa sobre los fibroblastos residentes, favoreciendo la activación y proliferación de miofibroblastos altamente contráctiles.
incrementa la activación de transcripción de genes de la colágena 1A a 1 a 1 a 1, 1 a, de 1 a 1 a 2 a 3, 4, 5, 3, 5 y 6. Entonces, este es más o menos el esquema de cómo se lleva a cabo primero la inflamación y después la fibrosis y después la apoptosis, que son las etapas: inflamación, fibrosis y apoptosis. Y esta es la triste historia o el camino que recorren los pacientes si no se le da un tratamiento oportuno y la posibilidad de un diagnóstico precoz. Entonces, habíamos dicho que la neumopatía intersticial es una enfermedad, un síndrome clínico, radiológico y funcional. En lo clínico, habíamos dicho que aquí el signo pivote es la disnea, el síntoma signo pivote. Entonces, la disnea, los demás síntomas y signos, pues son en un momento dado, pueden que los tenga o no, dependiendo qué tipo de proceso tenga. Otra pregunta de examen podría ser: dime qué tipo de estertores son los patognomónicos de patología intersticial, los estertores crepitantes, crujientes o en velcro. Son estertores crujientes o en velcro. Y los datos de cor pulmonale a la larga, como es como es el complejo de la pulmonar de Chávez, que también lo vimos en la clínica. Entonces, si el paciente tiene complejo de la pulmonar de Chávez, o tiene estertores crujientes, o tiene clubing, hipocratismo digital o cianosis, son datos que sugieren enfermedad intersticial. Acuérdate que el intersticio, porque puede ser pregunta de examen, no tiene fibras álgicas ni tampoco tiene fibras para la tos. Entonces, ni duele ni hay tos en el intersticio pulmonar. ¿Qué más? ¿Cuáles son los otros estudios? Pues le vas a hacer estudios de rutina, biometría hemática, química sanguínea y algunas pruebas que sean dirigidas. Si estás pensando en enfermedad del tejido conectivo, pues hay que hacerle las ANAS, las ANCAS, el factor reumatoide. Pero si estás pensando en alveolitis alérgica extrínseca, antígeno aviario, o le vas a hacer el PPD, ¿sí? O le vas a hacer otro tipo de estudios, como es el citológico en expectoración o cultivo para piógenos hongos, baciloscopía, que es precisamente la que nos va a ayudar a hacer ese diagnóstico. ¿Qué más le vas a hacer al paciente? Pues le vas a hacer una espirometría. Dijimos que el proceso de la espirometría o una pletismografía es un proceso restrictivo. En una espirometría, ¿en dónde vas a ver el proceso restrictivo? En que el BEF1 está aumentado, el índice de antígeno aumentado y todo lo demás disminuido. Si le haces una pletismografía, la capacidad pulmonar total disminuida y el volumen residual muy disminuido. Si le haces pletismografía, la difusión de monóxido de carbono disminuido. Recordar que el monóxido de carbono pasa 200 veces más rápido la membrana alveolo-capilar que el oxígeno. Entonces, si esta está baja, quiere decir que está muy gruesa la membrana alveolo-capilar y no le permite pasar. En la gasometría dijimos que en un principio se va a manifestar por una hipoxemia con normocapnia o hasta hipocapnia. Eso es en las etapas inflamatorias. Conforme va entrando a la etapa fibrótica, empieza la hipercapnia. Es decir, que cuando ya empieza a haber hipercapnia, hablamos de mal pronóstico en los pacientes. Entonces, si yo te pregunto en el examen, dime gasométricamente un dato de mal pronóstico o de enfermedad fibrótica ya avanzada, es la insuficiencia respiratoria tipo 2, es decir, hipoxemia con hipercapnia. Ya si tiene acidosis respiratoria, pues la situación todavía está más crítica. Entonces, nuevamente repitiendo, en este síndrome clínico radiológico funcional, va a haber primero una inflamación que puede durar poco tiempo o mucho, dependiendo si es una enfermedad crónica o aguda, y que va a terminar en una fibrosis y al final en una apoptosis, y va a ser una alteración completa tanto del intersticio como del alvéolo y los bronquios, por eso del parénquima pulmonar. Bien. Habíamos dicho que esto de la fibrobroncoscopía no me interesa con ustedes discutirlo, ya, pero si ya les dije lo que era el lavado bronquial alveolar, no lo vamos a repetir porque no me interesa discutirlo con ustedes a su nivel. Dijimos entonces que cuáles son las fases radiológicas y tomográficas, esas sí me interesa que las tengan claro.
las fases, porque es pregunta de examen, dígame las fases radiológicas de la neumopatía intersticial. Vidrio delustrado o vidrio despulido, patrón nodular, hasta aquí sería el kilómetro 40, del 40 al 60 sería retículo nodular, y el reticular y panal de abeja serían ya el de fibrosis. Entonces, si yo le pregunto en el examen, dígame cuáles son los patrones radiológicos de la neumopatía intersticial, es vidrio delustrado, nodular, retículo nodular, reticular y panal de abeja. Aquí los tienen, el vidrio delustrado, ¿sí? Se ve blanco, hagan de cuenta que los tejidos blandos se meten para que no se les olvide. Vean cómo está la escápula y parece que la escápula está adentro. Esas son las imágenes. El patrón es vidrio delustrado, luego sigue el patrón alveolar, que son algodonosos. Así es como se ve ahorita los pacientes con COVID o con influenza o con edema agudo pulmonar, parecen alas de mariposa con mucha imaginación. Entonces ese es el infiltrado alveolar, es decir, la membrana alveolo-capilar es la que está mal. Ese puede decir que es un tipo de vidrio delustrado, pero un poquito más opaco. El patrón nodular, micronódulos y macronódulos. Primero son micronódulos y después son macronódulos. Luego sigue el miliar, puros puntitos. Cuando ves un patrón miliar, parecería como si fuera tuberculosis. Precisamente hoy vi un paciente con este tipo de proceso y hay que hacerle una biopsia pulmonar. Algunos de ustedes los voy a invitar a que entren a la cirugía ahora que operemos a este paciente. Macronódulos, ahí tienes. Olvídate ahorita del diagnóstico. Macronódulos como es en las neoplasias. El reticular, aquí está más avanzado, aquí ya va en el kilómetro más o menos ya 60, 70. Sí, si no es que más avanzado. Recordarles, doctores, que nunca va a haber un patrón homogéneo. Vas a ver vidrio delustrado, patrón micronodular, reticular, etcétera, pero tú vas a hablar del patrón que predomine. En este caso predomina la red. El retículo nodular, vean puntos, rayas y el vidrio delustrado. Esa es la idea de que tú vas a tomar en cuenta el que más ves. La panalización, como si fuera panal de abeja, ¿sí? Vean los quistes, esa es la etapa ya de apoptosis. Ahora, ¿cuáles son las fases tomográficas? Son las mismas, doctores, vidrio delustrado, nodular, reticular y quístico. El vidrio despulido y el nodular le vamos a llamar aumentos de densidad, porque acuérdate que en la tomografía no vas a hablar de opacidades, hiperclaridades, vas a hablar de aumento de densidad o disminución de la densidad. Entonces, en las primeras etapas inflamatorias son aumento de densidad, y aquí lo tienes, vidrio delustrado, aumento de densidad. Vean cómo se ve el vidrio delustrado. Lo demás olvídenlo. Vean cómo se ve, como si fuera el tejido blando metido al parénquima. Ahí tienen más vidrio delustrado. Este es el subpleural. Si yo veo esta imagen, lo primero que voy a pensar en qué es en procesos reumáticos, o sea, enfermedades de la colágena, pero fíjate cómo puede haber otros que también lo van a ocasionar. El patrón nodular, los puntitos o los micronódulos o el miliar, como es este que está aquí, o los micronódulos o los macronódulos, y cuando hay retículo nodular, este es el que se llama pavicracio, ¿sí? En vidrio loco, o vidrio muy psicodélico, ¿sí? Ese es el famoso pavicracio, y esto lo vemos sobre todo en las vasculitis, o también en la fibrosis pulmonar idiopática. Este es el pavicracio. El patrón micronodular, cuando tú veas este patrón, hasta no demostrar lo contrario, es tuberculosis. El retículo nodular, otra vez vean, vidrio delustrado, las rayas y los puntos. Predomina el retículo, le pones el primer apellido, como es aquí en este. ¿En qué vas a pensar? En todo lo que está aquí. Sí, en virus, en micoplasma, en una linfangitis, en cáncer, en fibrosis pulmonar idiopática, en asbestosis. El panal, etapa final de apoptosis, prácticamente ya es premorte. El triste paciente ya no tiene pulmones, está en etapa final. Bien, entonces recordar tanto que clínica y radiológicamente primero es la fase inflamatoria y después es la fase fibrótica. Aquí sería vidrio delustrado nodular, aquí sería reticular y panal.
vidrio de lustrado y micro-macronódulo reticular y panal. Entonces, la tomografía de alta resolución, el ATACAR, es la que debes de pedir. Ya dijimos que la de alta resolución te hace prácticamente unos cortes muy finísimos, los cuales te van a servir para ver el pronóstico del paciente y qué tratamiento le vas a dar. Entonces, ya tienes clínico radiológico, pero te falta hacer el diagnóstico final. ¿Cuál es el estándar de oro diagnóstico de la neumopatía intersticial? ¿Cuál es el estándar de oro diagnóstico de la neumopatía intersticial? Es la biopsia pulmonar a cielo abierto, ya sea por toracoscopia o a cielo abierto con anestesia. Los dos son con anestesia general. Este es el que sí te va a dar el diagnóstico, el diagnóstico concluyente, el pronóstico, y se excluyen neoplasias y procesos infecciosos. Lo vuelvo a insistir. ¿Cuál es el estándar de oro diagnóstico en el paciente con neumopatía intersticial? La biopsia pulmonar. Pero si ya está en etapas avanzadas, ¿cuál es el estándar de oro diagnóstico? El ATACAR. Tomografía de alta resolución. ATACAR. ¿Sí? Es el que nos va a determinar qué grado de actividad fibrótica o inflamatoria tiene y si es candidato o no a biopsia pulmonar a cielo abierto. Ok. Ya le hiciste el diagnóstico. ¿Qué sigue? Por lógica, doctores, si está en las primeras etapas, pues le vas a dar esteroides antiinflamatorios. Y vean más o menos en la historia todo lo que ocupábamos, que ahorita la colchicina la vuelven a poner en boga en COVID, precisamente para esa fibrosis que ocasiona. La medicina regresa y avanza, regresa y avanza. Más el tratamiento de base. Si es un cáncer, pues le vas a dar el tratamiento antimetabolito, etcétera. Si es tuberculosis, el tratamiento antifímico. Si es una micosis, el tratamiento antimicótico. Si es un virus, pues los antivirales. Entonces, en las primeras etapas es esteroides. Y en la segunda etapa es en lo que ahorita vamos a ver a continuación. Entonces, fíjate, ¿qué más puedes darle? Azatioprina, ciclofosfamida, que si tú lo ves junto con la ciclosporina, son las que utilizamos en los trasplantes de órganos, o sea, como antimetabolitos o para evitar el rechazo. El metrotexate, que es un medicamento antimetabolito para el cáncer. La D-penicilamida, que también se utiliza para varias otras enfermedades, o la colchicina, que tú utilizas en la gota. Ahorita los pacientes con COVID le están dando 1 miligramo diario de colchicina por 8 días y se supone que es para disminuir la inflamación de la membrana alveolo capilar. Si el paciente ya tiene lo que es más allá del 60% del proceso, entonces le vas a dar la pirfenidona o el nintedanib. El nintedanib son 2 medicamentos nuevos. La pirfenidona ya tiene en el mercado alrededor de 8 años. El nintedanib, ese tiene apenas como 2 años. Estos son los antifibrosantes. El nintedanib actúa inhibiendo, ¿sí?, intracelularmente la tirosina quinasa. Por lo tanto, pues evita el progreso de la fibrosis. Ese es en donde actúa el OFEP, que es como se llama el nombre comercial, es el único que hay en el mundo, el OFEP, ¿sí? Inhibidor de la tirosina quinasa, nintedanib. Este es de Boehringer. Como comercial, a mí Boehringer, yo soy speaker de Boehringer, no por eso te lo pongo aquí, no de esto, solo de los broncodilatadores. Y pues aquí, cuando ya sean ya médicos, que ya titulados y ya sean super especialistas, procuren meterse de speaker. Yo te puedo decir que Boehringer tengo trabajando 21 años con ellos y gracias a ellos no me he perdido desde el año 2000 hasta la fecha, 21 años, los congresos internacionales de Europa. Esa es la razón por la que, bendito Dios, hemos conocido más de 46 países. Entonces, es importante que se vuelvan speaker de estos laboratorios, no que se vuelvan esclavos de ellos, no. Ya después les platicaré la historia. Entonces, y fíjense cómo es la vida, yo no ocupo OFEP para mis pacientes con fibrosis, yo el que ocupo es el otro, que es la pirfenidona, llamado también quitosel.
¿Por qué? Porque este es un poquito más barato y es más efectivo. Y fíjate dónde actúa la pirfenidona. La perfenidona actúa precisamente en aquella sustancia que habíamos visto, ¿sí? Que es el orquestador. ¿Sí te acuerdas de ello? ¿Sí? ¿El factor de qué? ¿Cómo dijimos que llamaba el TFGB? ¿Factor de qué? Así es, ahí es donde actúa precisamente la pirfenidona. En lo personal es la que yo utilizo, son tratamientos de 600 miligramos a 1 gramo 200 diarios de por vida, doctores. ¿Saben cuál es el pero? Que una caja de este quitosel te cuesta más de 15,000 pesos. Ese es el pero que tiene. Entonces, para la gente económicamente mal, pues no tiene con qué hacerlo. Desde que tenemos pirfenidona y desde que tenemos el Intendavid, hemos mejorado mucho la calidad de vida de los pacientes. Ya ahorita tengo pacientes con fibrosis pulmonar idiopática que ya tienen prácticamente 11 años vivos con pirfenidona, y los efectos secundarios o las reacciones adversas son mínimas, son tolerables por los pacientes. El único pero es lo caro que sale el medicamento, ¿sí? Entonces, este es el tratamiento que tenemos para la fibrosis pulmonar, o sea, del kilómetro 50 en adelante. Este ahorita, junto con el anterior, lo están dando para los pacientes que van saliendo de la terapia intensiva por COVID. Es el tratamiento de elección para evitar la fibrosis, ¿sí? Entonces, estos son los dos medicamentos que tenemos en el mercado y otros que están, como dice aquí, que están todavía en pañales, es decir, están en vías de investigación. ¿Qué más le vas a dar a tu paciente? Pues le vas a dar oxígeno suplementario, rehabilitación pulmonar, tratamiento de la TEA de Virco como antiagregados plaquetarios, ya que recuerda que tiene cor pulmonar en muchos de ellos, es decir, que también vas a dar tratamiento para la cardiopatía derecha y los broncodilatadores. El pronóstico de los pacientes con neumonía intersticial difusa, sí, algunas son muy agresivas y rápidamente progresivas, ocasionando la muerte en poco tiempo. Otras mejoran el pronóstico, curan o mejoran. Y el factor pronóstico no se conoce bien hasta que veamos cómo van a actuar a mediano o largo plazo estos medicamentos de OFEP y de quitosel. Este es importante. Estos dos, doctores, les pongo la marca comercial porque son los únicos. O sea, no hay ahorita todavía de este, no hay genéricos. De este ya va a haber genéricos este año, en 2021. Qué bueno, porque es carísimo, ¿sí? Y no está al alcance de todos. Entonces, hasta aquí es el pronóstico. Este sí va a ser, doctores, pregunta de examen. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en un paciente con neumopatía intersticial difusa? A mayor edad, peor pronóstico. El sexo, déjenlo a un lado. El panal de abeja, lógicamente, si ya está panalizado, le hagas lo que le hagas, ya no lo vas a mejorar. El hipocratismo digital, nada más de ver las manos de tu paciente, te puedes dar cuenta que ya está en etapa fibrótica. Y la última sería la hipoxemia con hipercapnia, que aquí no la pusieron. Hipoxemia con hipercapnia desde el punto de vista gasométrico. ¿Cuáles son las causas de mortalidad más frecuentes? Pues las complicaciones, doctores. El neumotórax, si tiene quistes, pues va a ser un neumotórax. El 7.6% de los pacientes con fibrosis pulmonar desarrollan cáncer en cicatriz o tumores CAR. Otra vez, casi el 9% de los pacientes con neumopatía intersticial difusa desarrollan cáncer en esa fibrosis pulmonar crónica llamada tumores CAR. Otros mueren del proceso de insuficiencia cardíaca o de tromboembolia pulmonar, es decir, el problema de cor pulmonale con la TEA de Virco y desarrollan tromboembolia pulmonar. Otros son las infecciones agregadas, como está ahí todo inflamado, pues los hongos, las bacterias, los virus están a la orden del día. Y la otra es, pues tristemente, la insuficiencia respiratoria. No todos tienen para conseguir oxígeno, no todos tienen seguridad social, y entonces las personas que no tienen seguridad social, lo que es la Secretaría de Salud sí les indica el oxígeno, pero no se lo regala. Entonces es nuestra tristeza de nuestros pacientes. Se siguen muriendo muchos por esa causa de neumopatía intersticial. Entonces, jóvenes, aquí la llamada de atención. ¿Cuál es lo que más me interesa?
pues que hagas un diagnóstico precoz, que pienses en ese síndrome clínico radiológico funcional y el diagnóstico lo hagas lo más pronto posible. Entonces aquí tienes el algoritmo. Si tú tienes un paciente que le hiciste una historia clínica completa y te está dando datos de disnea progresiva, lo exploras y tiene velcro, tiene acropaquia, tiene cianosis, tiene hipoxemia crónica, pues le vas a hacer primero una radiografía de tórax y después una atacar. Pruebas de función respiratoria. Si estás en un lugar donde haya lavado bronquial alveolar, pues le haces lavado bronquial alveolar, le pides antígeno aviario y, como ya vimos, una espirometría mínima. Y de ahí vas a ver qué condiciones clínicas radiológicas están. Si está en las primeras etapas o buenas condiciones, le vas a hacer biopsia pulmonar a cielo abierto, que es el estándar de oro diagnóstico. Este te da el diagnóstico y entonces hace un tratamiento oportuno y esos son los pacientes que se curan. Cabe mencionar que los dos medicamentos que ahorita acabamos de comentar también se dan en la cirrosis hepática. Esto es lo que les tenemos preparado, doctores, en cuanto a esta charla. No sé si haya preguntas o comentarios. Ahora le toca a la sección 1. Adelante, doctores y doctoras. Adelante, sección 1. Buenas noches, doctor. Adelante. Disculpe, ¿el tratamiento con corticosteroides es como lo hemos revisado en otras patologías? Buena pregunta, tratamiento... doctor. Buena pregunta. El tratamiento del esteroide, tristemente, doctor, va a ser a largo plazo. Pero vamos a empezar con el pulso. Tiene toda la razón, perdón que no se los comenté. O sea, lo que le vas a dar es primero 1 miligramo por kilo. ¿Se acuerdan que les había comentado? Igual que en el asma. 1 miligramo por kilo. O sea, le vas a dar 50 miligramos de prednisona diarios, más o menos por unas 3 semanas. Luego le bajas a 25 otras 3 semanas o un mes, más bien un mes. Y después a 12.5. Y en 12.5, doctor, se va a ir largo plazo, es decir, hasta 6 meses. La diabetes, gracias. ¿Cómo se llama? El Cushing, gracias. La osteoporosis, gracias. La gastritis, gracias. El hígado, gracias. Todo lo que me quiera decir es el tratamiento que tenemos, doctor. Y nos vamos más para atrás. Cuando yo era residente, esto de aquí abajo, doctor, es lo único que se les daba a los tristes pacientes. ¿Sí me di a entender? O sea, los tristes pacientes, desgraciadamente, no tenían otra manera de poder, pues, continuar en ello, ¿no? Entonces, el esteroide, doctor, se lo vas a dar hasta el kilómetro 60, cuando hay retículo nodular. Y así como le dije, o sea, primero un pulso y después un mantenimiento a toda la enfermedad, doctor. O sea, me refiero hasta que Dios quiera que esté vivo. Sí, usted va a ver pacientes que tienen 5 miligramos de prednisona y ya tienen 2 años con él. Oye, qué brutos, ¿cómo es posible que le den eso? Doctor, es lo único que los mantiene. ¿Me di a entender? Ese es el tratamiento. Totalmente, doctor. Adelante, mande. Le agradezco mucho. No, al contrario, doctor, buena pregunta y gracias. Otra pregunta. Adelante, doctores. Doctor, no había escuchado bien porque me parece que se estaba cortando mi transmisión, pero creo que escuché que el Nintedanib funcionaba para pacientes COVID. ¿Cómo funcionaría? Lo mismo, doctor, igual que la pirfenidona. O sea, se supone que todo lo que hacen es, como lo dice aquí, y como lo vimos en las fotos de la fisiopatología, es evitar la inflamación y la fibrosis. O sea, acuérdense que son muchos inhibidores o el proceso proinflamatorio y prefibrótico es no nada más por una sola vía. Entonces han visto que en la fibrosis pulmonar idiopática el factor orquestador, ¿sí?, es la tirosinquinasa. Sin en cambio se ha visto que en otras enfermedades el TG, el TFG beta, ¿sí?, este factor transformante beta es el que es el causante de más. Entonces cualquiera de los dos es inhibirlo. Entonces están dando, doctor, como estos inhibidores, como si fuera una fibrosis pulmonar idiopática, la ocasionada por COVID. Así es, doctor. Estoy hablando de los pacientes que ya estuvieron en terapia intensiva un mes
y lo sacan y tiene fibrosis pulmonar o persiste la neumopatía intersticial grave. Esa es la indicación, doctor. Adelante, tercera pregunta. Buenas noches, doctor. Sí, doctor. Disculpe, dentro del tratamiento no farmacológico mencionó que se le tiene que dar oxígeno suplementario y rehabilitación pulmonar. ¿En qué consiste la rehabilitación pulmonar? La rehabilitación pulmonar la vamos a ver al final del curso. ¿Qué es? La rehabilitación pulmonar es saber respirar. Acuérdense que cuando vimos fisiología les dije que el humano no sabe respirar, que el que nosotros solamente ocupamos como el 30 o 40% de nuestra capacidad pulmonar total en forma, y el que hace un poquito más a 60, hasta les había dicho que son los grandes atletas o los grandes nadadores, porque ellos respiran hasta con las orejas. Entonces ahí los enseñan a respirar con los músculos del abdomen, con los músculos del cuello. ¿Sí me doy a entender? O sea, meter aire por donde puedan, doctor. Sí, porque el compliance lo tienen que mejorar. En eso consiste. Claro que hay todo es un tema, la rehabilitación pulmonar es una subespecialidad. ¿Sí? Es hacer inspirometría incentiva, es hacer otro tipo de procesos, inflar globos si no tiene para más, y hacer caminata, etcétera, para ver hasta dónde pueda ir mejorando. Esto es muy parecido a la caminata de 6 minutos, sí, pero no como prueba, solo ir viendo cómo va avanzando el paciente. Y el oxígeno es de por vida, doctores. ¿Cuántos litros? Pues cuánto tiene de hipoxemia. Este es de por vida el oxígeno, y en las etapas finales. Sí, la rehabilitación igual, las etapas finales. Así es, después vamos a ver más bien voy a invitar a un experto en rehabilitación. En diciembre de este año no traje a los residentes del último año del instituto, el año pasado y el antepasado. Pregúntenle a sus compañeros, vinieron los residentes y vino un rehabilitador, les enseñó toda la rehabilitación pulmonar. A ver si más adelante puedo invitar a alguien del instituto para que les dé este tema como tal, porque ahorita no es el momento. Nada más decirles que la rehabilitación es saberlos o los enseñan a respirar. Ese es el objetivo ahorita. Cuarta pregunta. Muchas gracias. Gracias. Cuarta pregunta. Doctor, buenas noches. Adelante. Bueno, disculpe, ¿qué tan común es que se pudiera dar atelectasia por la cicatriz de fibrosis? No, pues es lógico, doctor. Acuérdense cuando vimos las líneas Fleischner, cuando vimos cómo se interpretaba una radiografía, pues son las atelectasias por reabsorción. Acuérdense los tipos de atelectasia. Entonces, si no se acuerdan cuál es la retráctil o pulsátil que les dije, que se reabsorbe completamente, son las líneas Fleischner. Entonces, o las líneas Kerley. Esas son las atelectasias, o sea, hay una distorsión completa, doctor. O sea, hay atelectasia, por eso dice que hay una alteración completa del endotelio vascular y del alveolo. Eso se llama atelectasia. Eso es precisamente líneas Fleischner. Échenle un ojo, recuerden. Lo vimos cuando vimos propedéutica y cómo se interpretaba una radiografía. Son las líneas Fleischner, pero buena pregunta. Quinta pregunta. Adelante. Doctor, buenas noches. Disculpe, usted nos comentó que hay enfermedades que afectan más el espacio intersticial alveolar, el subpleural y el espacio intersticial axial, pero el subpleural no lo alcancé a anotar. No sé si pueda volverlo a repetir, por favor. Las enfermedades que más causan Aquí está daños. el subpleural. El espacio subpleural hay enfermedades que más afectan, y entre ellas las que más tenemos que afectan, aquí se ve cómo está el subpleural, vean cómo está periférico, aquí está muy claro y parece que está sano. Igual aquí, está menos pero más en este. Entonces, aquí las que más afectan son las enfermedades del tejido conectivo, son las primeras que hay que pensar en ellas, pero como dice aquí, también hay que pensar en neumopatía, la fibrosis pulmonar idiopática y algunas neumoconiosis, ¿sí? Como la asbestosis es la que más afecta a esta parte. Sí, aquí es donde es más frecuente el cáncer de pleura, en esas cicatrices que están aquí, en el mesotelioma. Entonces, en la asbestosis y en las enfermedades de la colágeno son las que más afectan esa parte. Sexta pregunta. Adelante. Doctor, yo tengo otra pregunta. Adelante. Bueno, de las
De la fibrosis pulmonar idiopática dijo que habían 5, el Hammond-Rich, el predominio linfocítico, la escamativa, pero las otras dos no las alcancé a notar, no sé si las pueda repetir. La usual y bronquiolitis obliterante con neumonía organizada se llama BUB. Bronquiolitis organizada con neumonía, bronquiolitis obliterante con neumonía organizada, que precisamente pasa lo que dice el doctor, las atelectasias completas de muchos segmentos pulmonares. Esas son las 5. Sexta pregunta. Muchas gracias. Adelante. Doctor, solo quería que me confirmara, mencionó que el gol estándar para un estado avanzado era la tomografía. Así es. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Aquí está muy claro. ¿Qué dice? Que primero vas a detectar la enfermedad morfológicamente y va a ver si es fibrótica o está reversible. ¿Yo qué me gano con hacerle una biopsia pulmonar a un panal de abeja? ¿Sí me doy a entender? Si el triste paciente ya es oxígeno dependiente, el que me va a importar es el reversible, el que está a menos del kilómetro 50. ¿Por qué? Porque le vamos a dar esteroides o a lo mejor es otra patología. Sin en cambio, ya en la fibrótica, ya allí el estándar de oro es el atacar, o sea, ahí nos quedamos ya. No que sea el estándar de oro, solo hasta aquí avanzamos. Por eso primero le hace la radiografía y la tomografía y después piensa en qué, en biopsia pulmonar. No primero quiere hacer la biopsia y luego tomar el atacar, pues no va. Entonces este es el estándar de oro diagnóstico en neumopatía intersticial en los primeros 50 kilómetros, en la fase inflamatoria. Se abre para toda la sesión. Séptima pregunta. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Adelante, séptima pregunta. Adelante, doctores. Creo que eran expertos en neumopatía intersticial, ¿eh? Las demás secciones no están, ¿o por qué no participan? Adelante, doctores. Doctor, buenas noches. Séptima pregunta. Adelante. Mencionó creo que no mencionó el tratamiento cuando hacemos el diagnóstico precoz y todavía están las fases de vídeo de ilustrado o de nodular. ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál cree que sea? Aquí estoy señalando. Es la primera pregunta que hizo el doctor. El esteroide, pues le va a dar esteroides. Es que pensé que era ya más adelante los esteroides. No. Del kilómetro 1 al kilómetro 50 es esteroides. Igual pulso a 1 miligramo kilo y le va bajando hasta quitarlo. No es para toda la vida. Aquí también nosotros damos antiinflamatorios, no esteroides. Más el tratamiento de base. Si es una tuberculosis, pues la tuberculosis es un problema reumático, pues le da el tratamiento de la artritis, del lupus, etcétera. O sea, es más tratamiento de base. Por eso es importante el diagnóstico precoz por la biopsia, para poder hacer un diagnóstico bien dirigido. ¿Sí? Entonces el esteroide, doctor. Y claro, broncodilatadores, rehabilitación pulmonar, que es lo que decía la doctora. Si estaba bajo el oxígeno, pues oxigenar un tiempo, no toda la vida, y le viene a los pacientes. ¿Sí? Octava pregunta. Gracias, doctora. Octava pregunta. Doctor, nos comentó sobre que se podía utilizar los antiagregantes plaquetarios. ¿Estos cómo se administran y en qué pacientes está indicado? A ver, usted misma contéstese. ¿Cuándo cree que va a utilizar eso? Pues acuérdese de la teoría de Virchow. Si el paciente tiene estasis sanguínea, está acostadito o tiene cor pulmonal y está haciendo coágulos, pues vamos a evitar la tromboembolia haciendo con antiagregantes plaquetarios. O sea, todo paciente que está en reposo debe de darle antiagregantes plaquetarios. Todo paciente con cardiopatía derecha e izquierda hay que darle antiagregantes plaquetarios. Se enlaza cuando menos, ¿verdad? O le puede dar hasta un anticoagulante, no antiagregar, es un anticoagulante cuando está muy dura la situación. Entonces, este es en las complicaciones de la neumopatía, no tanto para la neumopatía, solo sus complicaciones. Es lo mismo que el broncodilatador, pues el broncodilatador no sirve para la fibrosis, eso actúa en la vía aérea, pero ya el doctor dijo que había telectasias, este te ayuda a mejorar la vía aérea medio periférica, para eso los antiagregantes, doctora, para evitar TEA de Virchow, es decir, tromboembolia pulmonar, que es la causa principal de muerte.
Novena pregunta. Muchas Adelante. gracias. Novena pregunta. Otra vez yo, doctor. Disculpe, Adelante. el quitosel solamente lo había yo visto en la presentación de crema para cicatrices hipertróficas, precisamente por No, la ¿se acuerdan que yo les inhibición de las dientes? Ajá. Sí, ¿se acuerdan que les platiqué precisamente que esto se utilizó primero? Se los había comentado antes en la clase pasada que la patología del pulmón se parecía en la fibrosis mucho a la del hígado. Por eso es por lo que el doctor me pregunta que cuándo se utiliza la indicación más efectiva es en problemas de cirrosis hepática, igual que el quitosel. Y se vio precisamente, de ahí se vio el Cicatricure, que se vio que ¿se acuerdan que dijimos que el factor, a ver, ¿cuál gen es el que dijimos que tenía que ver con la mala cicatrización? ¿Con la fibrosis? ¿El 11, qué más? 5, Pregunta de examen, doctora. 7 y 5. Entonces, cuando hay una alteración genética, les dije que pusieran atención cuando un paciente tiene cicatrices muy queloides. Esos son los que hacen más fibrosis y más cirrosis hepática, por cuestiones de la fisiopatología. Entonces, lo que usted me comenta, el Cicatricure, se utiliza o también pues el quitosel en crema para evitar, ¿qué? Las cicatrices. ¿Ya? Pero eso ya son otros usos. Pero es para antifibrosante en cualquier parte del cuerpo. ¿Estamos? Entonces este es el uso ya posterior a que vieron en hígado y después está pulmón. ¿Sí? Esto se empezó a utilizar a nivel hepático. Novena pregunta, doctores. Yes. Gracias. Novena pregunta. Adelante, doctores. Buenas noches, doctor. Adelante. Sí, en un paciente con fibrosis pulmonar y hepática, ¿debemos de dar seguimiento cada cuántos meses? Sí, doctor. Mire, cuando menos tristes pacientes, lo primero, mire, yo he conocido gente millonaria que acaba de veras, no en la pobreza, pero bien jodidos económicamente, cuando no tiene seguridad social. ¿A qué quiero llegar? Que cuando menos lo ideal sería cada mes, doctor, pero tristes pacientes, yo los veo 3 veces al año ya, y eso sí pueden, porque son de un rancho, porque económicamente no pueden trasladarlo, porque es un show. Mire, póngase a pensar, doctor, lo ideal es cada mes, es la pregunta, es la contestación, pero casi siempre en los hospitales lo citan cada 3 o 4 meses. ¿Por qué? Lo primero, póngase a pensar una persona que es oxígeno dependiente, una persona de edad, o ya una persona que no puede ni caminar, y trasladarlo de su casa al hospital. Para empezar, a veces tiene que ir en una terapia intensiva móvil, o tiene que ir en una, ¿cómo se llama? Pues en todo un show para cargar el oxígeno. 2, llega al hospital y la antesala. Entonces hay gente que mejor prefiere no ir. Entonces, la verdad que se pierden, doctor, esa es la realidad de las cosas. Tristemente, no debe de ser, pero así es, doctor, se pierden. Entonces, lo ideal sería cada 2 meses e ir viendo cuánto le vas a dejar de oxígeno, lo que decía la doctora, los programas de rehabilitación, porque aquí, acuérdese, es multidisciplinario. Aquí lo va a ver el cardiólogo, lo va a ver la rehabilitadora, lo vamos a ver desde el punto de vista de psicología, psiquiatría. Son pacientes que están psiquiátricamente o psicológicamente bien afectados. Pongámonos en los zapatos, doctores, de estos tristes pacientes 1 hora, bueno, no 1 hora, 1 minuto, a ver qué chingados hacíamos. ¿Sí me doy a entender? O sea, de veras que es para tocar madera. Por eso muchos, doctor, su pregunta es muy importante, dicen que no es cáncer, pero parece cáncer, es desgraciada esta enfermedad. ¿Me doy a entender? Muchos ya le están poniendo el título de cáncer, doctor. ¿Me doy a entender? Un cáncer light. Así se le llama ahora también. Buena pregunta, doctor. Entonces, cada 2 meses es lo ideal. Última pregunta, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Última pregunta. Adelante. Doctor, no se me duerman. Doctor, con respecto al tratamiento, ¿se recomendaría mejor un abordaje multidisciplinario o a este punto ya eso ya no vale para nada? No, sí, doctor, o sea, hasta el último momento. Mire, pobres pacientes, entre más fibrosis, doctor, más cor pulmonar le hace. En pocas palabras, se vuelve un paciente cardiópata. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a veces, doctor, ya olvídese de la fibrosis, el triste corazón ya no jala.
¿Y cuál es la primera causa de insuficiencia cardíaca izquierda? La insuficiencia cardíaca derecha. Entonces el paciente se vuelve cardiopatía mixta, cor bovis. ¿Sí han oído ese término? El cor bovis. Entonces pacientes empiezan, como la doctora me decía de los antiagregados plaquetales, empiezan con eventos vasculares cerebrales, con trombosis venosa profunda, con tromboembolia pulmonar, con infarto del miocardio, etcétera, etcétera. O sea, son una serie, doctor, de situaciones que de veras, por eso su compañero anterior, de veras que, híjole, toco madera, es una enfermedad horrible. No hay enfermedad bonita, doctor, pero son horribles. Y hay unos pacientes que duran años sufriéndole, man. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces son pues pacientes muy graves y por eso, doctores, médicos jóvenes, nicolaitas, deben de hacer un diagnóstico precoz de todas las enfermedades, no nada más de esta. Y vean qué tan importante es pensar en la neumopatía intersticial en las primeras etapas. Si el paciente tiene disnea, no lo manden al carajo, hazle un estudio. Sí, quítense eso de la cabeza que un paciente va a verte, no vas a chingar. No, doctores, si te va a ver es por algo, es porque anda enfermo. Entonces, doctores, cambiemos esa psicología. No, ya viene a chingar, lo que quiere es una incapacidad, no tienen que hacer en su casa. Yo no he desayunado, estoy bien cansado, vengo de guardia, estoy hasta la madre. Si me doy a entender, son lo que oigo en los pasillos, doctores. No crean que yo lo digo. Y en vez de me da tristeza y coraje porque digo, entonces, ¿quién nos tiene aquí, doctores? Grábenselo ya por último, doctores. La medicina es un privilegio ser médico y es un misticismo y de veras que es toda un calvario. Pero yo lo volvería a retomar ese mismo camino. Se necesita verdaderamente vocación para ser médico, doctores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puedes mandar al carajo a tu paciente nada más porque estás cansado, porque no quieres verlo, porque es domingo. ¿Sí? Entonces tienen que tener esa templanza de buen médico y echarle todas las ganas. Entonces acuérdense, pasión, talento, ¿qué más dijimos? Humildad y ser nicolaita, es lo que tienen que ser, jóvenes. Nos vemos pasado mañana para empezar el tema de COVID. Pues buenas noches y que descansen, jóvenes. Es un placer estar con ustedes. Nos vemos pasado mañana. Gracias. Muy bien. Buenas noches.